estos 10 minutos. Sí, pero... Menos mal. Bueno, vamos a retomar desde lo que leyeron y complementamos un poco lo que estuvimos trabajando. ¿Qué cosas de eso que leyeron les llamó la atención? Profe, yo Dime. anoté una frase que decía que la educación estaba en crisis y debía ser transformada para atender las necesidades de economía globalizada y que se buscaba formar ciudadanos para esta nueva sociedad de conocimiento que le llamaban. Bien. Fíjense la frase que dijo Yani, ¿no? Como que había que formar sujetos para una sociedad del conocimiento y para un contexto globalizado. Dos palabras que van a ser parte del contexto actual, pero que tenemos que entenderlas realmente en su especificidad. ¿Saben lo que es globalización? Chun, chun, chun. ¿A qué se llama globalización? ¿No Cuando saben? abarca todo. ¿Qué sería que abarca todo? Es como una conexión, tipo como que está todo hiperconectado, digamos. ¿Qué cosa está hiperconectado? O conectada, o conectados. El mundo. El mundo está hiperconectado. ¿Y eso qué significa? Estamos hiperconectados. ¿Y qué significa? Bueno, yo acá lo busqué en internet, porque no sabía bien cómo explicarlo. Pero está bien, igual lo que es, perdón, les voy a dar la derecha a los chicos. Hay una afirmación muy y comúnmente distribuida respecto de la globalización, que es, como lo dicen los chicos, ¿no? Hay una hiperconectividad y está como del mundo, dijo Lola. Mi pregunta es, ¿qué significa esta hiperconectividad? ¿Qué concreciones tiene realmente? Ahí te damos pie, a ver qué nos dice Google. Dice que es un proceso con múltiples impactos, que tiene efectos fundamentales en las esferas cultural, económica, social y política. Por ejemplo, redes sociales, tratados de libre comercio, compras por internet. Bien, ahí hay una especie de hiperconectividad del mundo, pero ahí aclaró Belén un poco qué es en la esfera social, cultural, económica, ¿sí? Esta hiperconectividad se da a través de la revolución tecnológica, se da a través de las hipercomunicaciones, pero a su vez tiene que ver con los modelos de producción, modelos de relación y de producción. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que hoy se hace acá, un pedacito de un producto que después se termina de procesar en otra parte del mundo y se termina de ensamblar en otra parte del mundo que a partir de ahí distribuye. A eso llamamos globalización, digamos. Tiene que ver con esta hiperconectividad o estas formas de relación que en realidad lo que hacen es trascender las fronteras de los estados. Hasta el momento, hasta bien entrado el siglo XX, teníamos estados con delimitaciones territoriales, ¿sí? Fronteras bien y claramente establecidas. Lo que sucede a su interior, sucede en su interior. Con el efecto de la globalización, que no es un efecto, digamos, que no haya estado a lo largo de la historia, sino que el impacto real de ahora es que esta hiperconectividad a través del mundo tecnológico y a través de la tecnología se hace más evidente, más rápido, más dinámico, hay un mayor flujo de información, pero que termina impactando en las relaciones
de producción entre los distintos países, ¿sí? Y que en definitiva, ¿en dónde influye? En el flujo de la circulación económica. ¿Y a quién termina beneficiando? Si nosotros nos encontramos en un mundo que casi en su totalidad, les diría hoy, es un mundo capitalista tiene países con capital y países que no, ¿sí? En esa hiperconectividad, el que no tiene no juega el mismo papel. ¿Se entiende a dónde voy? Entonces, hay una idea como romanticona también de la globalización como esta gran relación entre los países, que, por ejemplo, yo les voy a mandar un video de Galeano, ¿sí? De Eduardo Galeano, que habla acerca de la globalización como una gran expansión de la sociedad capitalista. ¿Esto qué significa? Que se expande a través de este mundo de relaciones y de hiperconectividades y se instala la lógica capitalista a nivel mundial. ¿Hay flujo de información? Sí. ¿Hay relaciones entre los países? Sí. ¿Hay circulación de información? Sí, pero que en realidad lo que se esconde tiene que ver con que el flujo de capitales va hacia los países que más tienen, generando aún más desigualdades entre los países. Entonces, digamos, el concepto de globalización es un concepto realmente profundo, complejo, que suele difundirse como esto que dijeron, y está bien, porque en realidad está bien, tiene que ver con la hiperconectividad y con el mundo y con las relaciones. Pero debemos trascender esa mirada y encontrar la lógica detrás, ¿sí? ¿Y por qué es importante? Porque el contexto que nosotros vamos a atravesar y analizar, y que estamos empezando a analizar profundamente desde los 90, pero que vimos todo su recorrido y que después vamos a profundizar ahora, está atravesado por la globalización, entendiéndola como este proceso de intercambios y de relaciones, pero que no es un intercambio con una igualdad de condiciones, es un intercambio con desiguales condiciones, ¿sí? Y donde los modelos de producción que se instalan son modelos que, en donde, por ejemplo, si hay una empresa que se instala en Argentina y no tiene sus frutos, no tiene el ingreso suficiente o las ganancias que esperaba, ¿qué hace la empresa? Se va. Se va. Se va. Se va. Entonces el país en el cual se invirtió y que esa empresa no rindió, se fue. ¿Qué pasa con la gente que trabajaba ahí? ¿Qué pasa con lo que circulaba? Bueno, esa empresa desaparece, esa gente ya no tiene fuente de trabajo, y no solo eso, sino que los productos que se hacían, porque la empresa no pierde, va a otro lugar donde sí tenga la ganancia esperada, y te hace el producto y te lo vende en otro lado, y vos lo importás, ¿se entiende? A eso llamamos también hiperconectividad. El modelo de producción es un modelo de producción que involucra a varios países, pero que el capital se lo lleva a aquel que invirtió. ¿Está bien? Por supuesto hay beneficios para los países donde se instala, porque hay más fuentes de trabajo, pero no hay producción interna. La producción se la lleva, cuya ganancia se lleva el capital de origen. Digamos, tenemos que pensar a la globalización con todas estas características. Este es un contexto globalizado, con estas características. Vamos a seguir igual, ¿sí? Y quiero que vean el texto de Galeano, el video de Galeano, para que vean si están de acuerdo, si no, si les hace ruido. Esto que hizo Belén es interesante, googlear la palabra para encontrar el sentido, ¿sí? Uno de los ejes que vamos a ver tiene que ver con la globalización. Otro de los ejes que nombró Yani tuvo que ver con la sociedad del conocimiento. Y ahí también hay otro gran debate, ¿sí? ¿A qué se llama sociedad del conocimiento? ¿Y qué significa?
que el contexto de hoy sea la sociedad del conocimiento, que hay que distinguir de lo que es la sociedad de la información, que no es lo mismo. Que el conocimiento ocupe un lugar central, está buenísimo, pero no es lo mismo a que haya una circulación de información tremenda a través de las redes. ¿Se entiende? Una cosa es la sociedad del conocimiento, otra cosa es la sociedad de la información. Hoy el conocimiento es súper valorado, ¿sí? Pero no es lo mismo que información o que tener la información. ¿Qué significa conocimiento? ¿Qué hay detrás de llamar sociedad del conocimiento? Y de hecho, esto impacta de lleno en el sistema educativo, porque el conocimiento es importante, pero lo puedo encontrar y puedo hacerme de él en varios lugares y no necesariamente en la escuela. Esto va a ser un punto de inflexión, ¿sí? Porque yo puedo hacerme del conocimiento, puedo construir conocimiento en espacios donde la escuela no sea el lugar primordial. Entonces, esto va a hacer que la escuela entre en un lugar realmente complicado, realmente complejo. ¿Bien? Nombró dos cosas que caracterizan al contexto y que los vamos a seguir tomando. Pero volvamos a los 90s, y con este sistema que se instala, hay una palabra que a mí me llama la atención en ese texto, que es refundar. Vieron que en algún momento del texto dice refundan el sistema educativo. ¿A qué se refiere? ¿Qué querrá decir con Volver a refundar? fundarlo. Exacto, vuelve a fundarlo con nuevas bases y con nuevas lógicas, que son estas lógicas que estuvimos trabajando el ratito pasado, respecto a las lógicas neoliberales. ¿Se entiende? Lo refundan al sistema. Encontré una frase, igual está al principio del todo, tampoco es que... Sí, Pero, ¿la leo? sí, Habla de eso neoliberal. Dice, el gran cambio del pensamiento educativo hegemónico en los años 90 respecto de las décadas anteriores consiste en asumir que la educación cuesta dinero, que son y serán necesarios mayores recursos, pero que la eficiencia de la inversión es fuertemente relevante. Y ahí me llamó la atención como la palabra inversión, que era los que discutíamos con este video del chileno, así que por eso como que la rescaté ahí un poco. bien, aparecen en escena palabras como gasto e inversión, y ya no Estado y derecho, es gasto e inversión. ¿Sí? Desde el punto de vista pedagógico, hace mucho ruido. ¿Sí? Porque todo lo que nosotros trabajamos hasta el momento de educación es transmisión simbólica, formación del sujeto, la otredad, el otro, el encuentro con el otro, el mundo de lo cultural, y de repente aparece en el discurso que la educación es un gasto y que hay que invertir. Miércoles, como que nos quedamos como, está bien, y el mundo de lo cultural, y el derecho, y las personas y sus derechos a la educación, y su paso por el sistema educativo. ¿Qué pasó ahí? ¿Sí? Ese es un gran cambio y de alguna manera abrupto cambio en las lógicas y en los discursos. Sí me parece importante esta idea de refundar. Ellos vienen con la idea de refundar el sistema, porque así lo instalan. Para entrar en la ola modernizadora había que refundar. Va a haber dos imperativos que rijan el sistema. ¿Cuáles van a ser esos imperativos? Ahí se los puchi. El de la inserción y el de la regulación. ¿Qué significan estos dos imperativos? La inserción es, hay que insertar a la educación de la República Argentina en el mundo globalizado, en el mundo moderno. Este va a ser el eslogan, hay que insertar a la educación en el mundo, en el sistema mundial. Y el imperativo de la regulación va a tener que ver con
lo que se instala y lo que se pretende instalar debe ser regulado. Entonces hay control sobre aquello que se va a estipular que debe darse, ¿sí? Por eso yo le decía que la reforma que hacen sobre lo curricular controla los contenidos que se transmiten. Esto va a tener un impacto en otra parte fundamental, que va a tener que ver con los sistemas de capacitación docente. Acompañando a la reforma, va a haber un sistema de evaluación docente y de formación docente. ¿Qué van a hacer? Van a hacer capacitaciones. Fuertes capacitaciones. ¿Pero quién las va a regular? El Estado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las capacitaciones tenían que ser sobre el nuevo diseño curricular, sobre los CBC. ¿Y qué trabajaban? Trabajaban los contenidos que debían transmitirse. ¿Y estos quién los regulaba? Lo regulaba el Consejo Federal. A ver, si me siguen las lógicas. Todo esto da cuenta de que la reforma que se instala no solo tiene que ver con lógicas neoliberales, sino también con una reforma que hay una autora que se llama Feldfeber, que va a decir que es una reforma desde arriba. ¿Sí? ¿Vieron tanto que insistimos en que lo curricular no se impone? La reforma se impone. ¿Por qué? Porque primero se sanciona, más luego se hace y se discute. Una vez sancionada la ley, ustedes me dijeron hace un ratito, la ley se cumple. ¿Sí? Una vez sancionada hay que cumplirla, porque ya está sancionada. Entonces se utilizó el instrumento de la ley para la sanción de esta ley federal que tenía la intencionalidad de instalar políticas neoliberales. Neoliberales que acompañaban las políticas a nivel políticas públicas, ¿sí? Yo les decía hace un ratito, las privatizaciones hicieron que en los primeros años Argentina tuviese ingreso. Esos ingresos se usaron para llevar a cabo esta reforma, para vivir la vida loca, dirían los críticos, pero después del 95 no hubo más plata, no había más empresas que vender, lo cual empezó una fuerte caída, ¿sí? Porque estaba desmantelado el Estado, porque no había más empresas públicas, había un corrimiento de ese Estado, un desarmado del aparato estatal, una fragmentación de los sistemas educativos, con lo cual todo se vino tremendamente a pique, ¿sí? Que después, la década del 2000, va a intentar revertir y va a haber políticas públicas con otras lógicas y con otras intencionalidades que revierten de alguna manera algunas cuestiones de esas políticas neoliberales tan nefastas que terminan de romper. La década de los 90 fue tremendamente abrumadora en este sentido, en las fragmentaciones, en las rupturas, tanto económicas como políticas como sociales, ¿sí? Un aumento de las desigualdades y un aumento de la pobreza que se hizo extrema. Que en Argentina se hizo muy fuerte porque Argentina tenía una historia de una clase media bastante fuerte que termina de desarmarse. Pero a los otros nos compete ver todo ese contexto para ver cómo se reflejó en el sistema educativo. ¿Y por qué yo arranqué este semestre con el video de Kaiser? Que generó muchas controversias, algunos se enojaron mucho, ¿no? Porque yo también me enojo mucho, porque la verdad que es fuerte, pero esas son las lógicas que se instalaron y que tensionan y que están presentes y que hacen mucho ruido, ¿sí? Y que debemos contrarrestar sin ningún tipo de dudas, ¿sí? Pero yo necesito que, no les puedo decir, ustedes tienen que pensar esto. No, yo quiero que ustedes lo piensen porque están convencidos de que la educación es un derecho, ¿sí? Y de que deben defenderla. ¿Y por qué? Lo tienen que fundamentar ustedes, ¿sí? Cada uno tiene su posicionamiento, pero sin duda
la educación no es un bien económico, ¿sí? Y que sin duda necesitamos del Estado para garantizar los derechos, no me cabe dudas, ¿sí? Pero en los 90 esto realmente se cortó. Pero no solo en los 90, comenzó en los 70, estamos aún en contextos neoliberales, insisto, nosotros vamos a ver que del 2000 en adelante va a haber otras políticas y otras intencionalidades y otras lógicas que también vamos a discutir, y en algunos casos vamos a ver los impactos reales, y en esto va a volver a aparecer Gentili y nos va a decir: necesitamos también políticas de intervención de redistribución del ingreso, si no, nada va a ser posible, ¿sí? O las transformaciones que deseamos no se van a poder cumplir. ¿Alguien quiere decir? Sí. Yo me tengo que ir. Bueno, te dejo ir. Perdón. Dale. Nos vemos la clase que viene. Dale, estate atento porque voy a subir un material sobre esto, sobre las políticas de los 90 y lo que sigue. Dale, profe. Dale. Beso. Nos vemos. Estás como la de TIC, profe. ¿Cómo? No terminamos un tema y ya seguimos. Estás como la de TIC. Estoy a full. Somos amigas con la profe de TICS, así que estamos a full. No, lo que me interesa es que vayamos como entendiendo la lógica de por dónde vamos. Yo intenté utilizar el texto de el ABC para que ustedes mantengan una lógica, ¿sí? Y no les di más mecha de textos, si se dieron cuenta. Sí les voy a mandar el video de Galeano porque sí está bueno que vean, por ejemplo, la globalización, que son cosas que necesitamos saber, pero no profundizar. Después, si a ustedes les interesa, me dicen. Y les voy a mandar un video sobre la Ley Federal de Educación, que ya tienen uno, los videos que yo les mandé la vez pasada, como para complementar las miradas. Y ahí sí va a haber un texto, pero que abarque todo, desde los 90 hasta entrado el 2000, ¿no? Como las políticas y la nueva ley de educación. Y después, bueno, ahí cerramos como el contexto de hoy, ya nos metemos a debatir en la escuela hoy. Lógicas de la escuela, qué pasa con todo ese contexto y qué le pasa a la escuela. ¿Está bien? Vamos por ese camino. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran como...? ¿No? Bien, entonces, les dejo para terminar de leer el capítulo 4 del ABC, y van a tener un texto más sobre las políticas de los 90 y del 2000, que es esto que vimos hoy. Les voy a subir la filmina también para que tengan las referencias. Y por supuesto les pido que lean ese texto y algunos videitos que les voy a mandar para que terminen de cerrar estas ideas. Así la vez que viene ya abordamos el 2000 en adelante y ya nos centramos en la escuela en el contexto actual. ¿Está bien? Ustedes igual tienen el texto, tienen para trabajar en la tarea, bueno, la reseña famosa y la tarea que les mandé sobre el optimismo pedagógico. Si tienen preguntas sobre eso, me preguntan, no hay problema. Recuerden que el optimismo pedagógico tiene que ver con pensar que con la educación resolvemos todo, básicamente. Y eso en realidad es muy lindo, para los pedagogos es divino, pero es utópico, es irreal, ¿sí? Entonces hay que poner como las cosas claras. Y además, sociológicamente es como una tautología, ¿viste? Empezás como una verdad, cierra la misma verdad, como un círculo vicioso. Y no está bueno caer en círculos viciosos. ¿Bien? Bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles.
veremos si virtual o no, a ver qué me dice Jorge. Porque decide él, vieron que estas cuestiones las decide él, al final, termina decidiendo solo. Pero bueno, y el resto de las materias sepan que seguramente les van a ir informando. ¿Está bien? Dale, profe, gracias. Nos Bueno, vemos. profe. Que anden muy bien. Gracias, profe. Chao, Buena profe. semana. Gracias, Buena profe. semana.